Actividad 7. Consigna. Como bien sabemos, una banda tiene integrantes. Cuando la banda toca cada integrante. Bajista pierde una de sus cuerdas. Saxofonista sube su índice de coordinación en 37. Triangulista no hace nada. Consigna. Definí el método tocar tanto en la banda como en los distintos tipos de integrantes. Definí los getters necesarios en cada integrante. Bien, a continuación, en el panel del lado izquierdo, vamos a generar el escenario de la actividad 7 y vamos a proceder a realizar las consignas dadas en el recuadro de color celeste que se encuentra en el panel del lado derecho. Desde la línea 2 hasta la línea 13 hemos generado la clase banda. Bien, a continuación vamos a tomar la consigna, en este caso vamos a definir los métodos getter necesarios en cada integrante, como lo establece lo que está marcado en el recuadro rojo, y vamos a definir el método tocar, en este caso, tanto en la banda como en los distintos tipos de integrantes. Entonces, lo que tenemos que efectuar son estos dos métodos en cada lugar que lo solicita la consigna. Bien, comenzamos generando los métodos getter. Como ustedes saben, los métodos getter son métodos en la cual me permite enviar el mensaje, en este caso al objeto que voy a generar más adelante, y el mensaje justamente de lo que devuelve un getter es el atributo, en este caso que corresponde al objeto que estoy enviando el mensaje. Como se observa en el panel del lado izquierdo, el atributo de la clase banda justamente es un atributo cuyo nombre tiene el nombre de integrantes. Pero no vamos a realizar justamente ningún getter en esta clase debido a que la especificación de la consigna de los getters se refiere justamente si es necesario para cada integrante. Y en este caso la clase banda no tiene integrante. Los integrantes están compuestos por bajista, saxofonista y triangulista. Entonces, cuando generemos este tipo de clase, recién ahí vamos a construir los métodos getter solicitados, siempre y cuando, en este caso, cada uno de estos integrantes posean atributos. Bien, a continuación vamos a definir el método, en este caso solicitado, que es el método tocar, que se observa cuando comencemos a interactuar con el objeto banda. Bien, vamos a llamar en este caso el método tocar. Esta clase banda, como se observa en su método constructor, en el cual estoy marcando en este momento de color rojo, está recibiendo por parámetro integrantes. Entonces, vamos a presuponer de que estos integrantes es una lista, es decir, una colección que contienen integrantes, tanto bajista como saxofonista
y como triangulista. Bien, eso es lo que vamos a presuponer que tiene justamente esta lista de integrantes. Entonces, el método tocar lo que va a hacer es, vamos a marcarlo en un color verde, este método que genero acá, el método tocar, que está solicitado justamente en esta parte de la actividad, bien, va a recibir, como hemos observado en la línea 4, una lista de integrantes. Esta lista de integrantes la vamos a recorrer a través de un método each, en la cual ese método each se asemeja a lo que ustedes estuvieron viendo en JavaScript, lo que sería el método for_of. Entonces, este es un método, es un iterador que me permite recorrer la lista de integrantes. Y en ese recorrido que voy a hacer, voy a almacenar un integrante dentro de una variable, y en esa variable, lo que una vez que tengo almacenado justamente ese integrante, le voy a decir o le voy a dar el mensaje o orden que ese integrante empiece a tocar a través de su método tocar. Entonces, esta lista, como ya hemos mencionado, va a tener un bajista, un saxofonista y un triangulista, y cuando yo llame al método banda y le envíe el mensaje tocar, él a través de, en este caso, de lo que hemos generado como resolución a este método, va a la lista a recorrerla, y por cada recorrido que haga en esa lista va a sacar a un integrante y le va a dar la orden de tocar. En la línea 15 hasta la línea 30, en el cual estoy marcando en color en un recuadro verde, estoy replicando, en este caso, la clase bajista que ustedes tienen como muestra en esta actividad. Bien, procedo en este caso a realizar el método getter si es necesario en cada integrante. En este caso, la clase bajista corresponde a un integrante. Analizo si esta clase posee un atributo. Y como se observa en la línea 18, el atributo que posee esta clase es un atributo de cuerdas, en la cual cuando nosotros construyamos un objeto de esta clase bajista, lo que nos va a solicitar el objeto es que nosotros coloquemos un número de cuerdas. Y ese número de cuerdas va a estar almacenado justamente dentro de ese atributo. Ahora, como esta clase tiene un atributo, vamos a generar, en este caso, un getter. Y para eso, en la línea 21 hasta la línea 24, genero, en este caso, con un comentario, un getter, y simplemente lo que voy a colocar dentro de este método, a la cual justamente lleva el mismo nombre que tiene el atributo acá arriba, que es cuerda, le estoy indicando que a este método cuerda me devuelva como respuesta una cuerda. Bien, entonces de esta manera la solución justamente es que le estoy indicando o estoy definiendo que cuando yo pregunte por este método, que sería cuerdas, me va a devolver justamente como valor la cantidad de cuerdas que fue pasado por parámetro cuando fue generado justamente este objeto. Luego vamos a definir el método tocar para este integrante bajista. Bien, el método tocar lo generé en la línea 25 al 29. Bien, y como se observa justamente cuando yo llamo a este método, bien, ocurre lo siguiente.
El bajista, cuando le doy el mensaje de tocar, él, por lo que se ve en la consigna, él está perdiendo una cuerda. Entonces, la solución, o en este caso, la acción que tiene que realizar este método, es que cada vez que yo llamo al bajista a tocar, él pierde una cuerda. Y esto está representado a través de este algoritmo, en la cual le estoy diciendo que a la cantidad de cuerda que tienes actualmente, y a través de esta forma de escritura le estoy indicando que le descuente 1. Entonces, cada vez que yo le doy al bajista la orden o el mensaje tocar, él va a estar perdiendo una cuerda. La réplica de la clase saxofonista la estoy realizando entre las líneas 33 y la línea 48 del panel que se encuentra del lado izquierdo. Observarán que lo he remarcado en un color azul y voy a comenzar realizando, en este caso, el getter necesario para esta clase. Bien, como es un integrante, bien, y este integrante, a través de su método constructor, que marco a continuación en color rojo, se observa que ese método posee un atributo, que es el índice de coordinación. Entonces es factible para que nosotros generemos un getter para que, en este caso, cada vez que yo envíe un mensaje a un objeto saxofonista, me indique justamente cuál es el índice o el valor del índice de coordinación. Y para generar justamente este getter, lo he realizado en la línea 39 y 42, en la cual hemos colocado como nombre de este método getter, lleva el mismo nombre del atributo que voy a solicitar su información, y adentro, en este caso, a través de su atributo índice de coordinación, me va a devolver, en este caso, el valor que tiene en ese momento el índice de coordinación. Bien. Paso siguiente, voy a construir, en este caso, el método tocar para este tipo de integrante, que va a ser un objeto del tipo saxofonista. Este tipo de método lo estoy generando entre la línea 44, bien, y la línea 47, en la cual, si observo más arriba, cada vez que yo envíe este mensaje de tocar al saxofonista, le va a ocurrir la siguiente acción. La acción va a ser de que su índice de coordinación se va a aumentar en 37 más. Bien, entonces, este método, cuando toque, este integrante, su índice, bien, va a tener un incremento de 37 más. Bien, con esto hemos finalizado tanto el método tocar como el método getter de la clase saxofonista. Clase triangulista. Esta clase está replicada entre la línea 50 y 56. Observarán el recuadro en color azul. Bien, vamos a definir los métodos getter de este integrante, que es un integrante, y también vamos a definir el método tocar para este tipo de clase. Bien, con respecto al método getter, observamos que no es necesario construirlo, ya que dentro de lo que sería esta clase no se observa ningún tipo de atributo que contenga.
En cambio, con respecto a tocar, bien, nos exige en este caso de que definamos un método también a este integrante, pero como se observa justamente la acción que va a realizar este integrante cada vez que se le envíe el mensaje de tocar, va a ser justamente el mensaje de nada, bien, es decir, que no tiene que hacer nada. Y en este caso lo representé con la palabra nil, que sería como nulo, bien, como vacío, nada. Entonces, para esta clase solamente se generó el método tocar, no así el método getter, porque no posee ningún atributo, y con respecto a la resolución o al algoritmo que tiene este método de tocar, le hemos colocado la palabra nil. Para poder probar esta actividad necesito generar justamente en este entorno de desarrollo Replit unos objetos. Bien, a través de estos objetos yo una vez que genere las instancias de estos objetos, voy a poder interactuar con ellos y de esa manera ir probando los métodos que fui desarrollando en el transcurso de este video. Bien, como observarán ustedes ahora, desde la línea 58, desde donde inicia el comentario hasta la línea 65, he generado justamente una serie de instancias. Entonces, línea 61, estoy generando en este caso una instancia de un objeto a la cual lo estoy llamando bajista 01, y este objeto bajista 01 va a surgir de la clase bajista, y a través del comando new estoy creando este objeto, y el valor 6 justamente es el valor que le estoy pasando como parámetro a esta clase para que contenga el atributo cuerda la cantidad de 6. En la línea 63 estoy generando una instancia de un objeto saxofonista a la cual denominé saxofonista 01. Este saxofonista 01 surge de la clase saxofonista new, y en este caso el parámetro que lleva el constructor es el parámetro de 100, y este 100 corresponde al atributo índice de coordinación que fue establecido dentro de la clase. Y por último, estoy generando una instancia de un objeto al cual denominé triangulista 01. Este objeto nace de la clase triangulista.new, y como observarán, en este caso no lleva ningún tipo de parámetro la construcción de este objeto, debido a que, como hemos visto en la construcción de la clase, esta clase no tiene ningún tipo de atributo. Bien, a continuación, en la línea 67 hasta la línea 69, tengo que generar justamente un objeto banda. Bien, este objeto banda, antes de ser construido, uno de sus atributos que tiene este objeto justamente es una lista de integrantes. Entonces, antes de construir justamente un objeto del tipo banda, bien, necesito contar con una lista de integrantes. Como observarán, en la línea 68 he generado en este caso una lista. Bien, esta lista es una colección que contiene 3 integrantes. Tiene el bajista 01, el saxofonista 01 y el triangulista 01. Estos son los objetos que hemos construido en las líneas anteriores.
Una vez que tengo justamente, en este caso, una lista de integrantes, voy a generar justamente un objeto del tipo banda. Este objeto del tipo banda, a la cual lo he denominado los redondos, bien, está construido con la clase banda new. Bien, y como parámetro, justamente como parámetro o como atributo, él lleva una lista de integrantes. Y esta lista de integrantes que estoy pasando en este momento es la que fue construida en la línea 68. Una vez creados los objetos saxofonista, banda, bajista y triangulista, y también la lista de integrantes, procedo justamente a interactuar en este caso con los objetos. Como observarán ustedes, entre la línea 71 y la línea 75 justamente voy a comenzar a interactuar con estos objetos creados en las líneas anteriores. Entonces, en la línea 73, 74 y 75 observarán de que estoy comenzando cada una de estas consultas con una acción o con un comando o con una herramienta a la cual esta herramienta se escribe la palabra puts. Esta herramienta puts es muy parecida a lo que sería en JavaScript el console log, en la cual me va a permitir empezar a interactuar con estos objetos, y estos objetos, los mensajes que me vayan enviando, los voy a ir publicando, en este caso, en la consola que posee esta aplicación Repli de su lado del panel derecho. Bien, procedo a mostrar el panel en la cual voy a interactuar, bien, y voy a comenzar justamente a preguntar o a interactuar con los objetos. En la línea 73 estoy preguntando al objeto bajista 01, bien, le estoy indicando a través de su método getter cuerdas, le estoy preguntando que me informe la cantidad de cuerdas que tiene. Si ustedes bien recuerdan, en las líneas anteriores, cuando he inicializado este objeto, le he colocado el valor de cuerdas que fue 6. En la línea 74 estoy interactuando con el objeto saxofonista 01, y a través de su método getter, que es el índice de coordinación, le voy a preguntar cuál es su índice de coordinación que tiene actualmente. Este valor lo hemos ingresado cuando creamos esta instancia de este objeto y le hemos colocado el número 100. Y como el método, como el objeto que está en la línea 75, que es un triangulista, que no tiene, en este caso, no tiene método getter porque no tiene atributo, justamente le estoy preguntando por el método tocar, en la cual me va justamente a devolver, en este caso, lo que yo he colocado como método. Bien, voy a hacer correr este programa para que empiece a interactuar y me empiece a enviar, en este caso, los mensajes a través de este sector que es la consola. Bien, para poder hacer correr este programa, voy a hacer clic en este botón que es el botón de Run. Bien, como observarán, en la consola me muestra los mensajes de cada uno de estos objetos que he interactuado. En cuerda me dice 6, el índice de coordinación del objeto saxofonista me dice que es 0, y en el de triangulista, justamente cuando le digo tocar,
no me está mostrando en este caso ningún resultado. Bien, así que sería el resultado vacío. Ahora, desde la línea 77 hasta la línea 78, procedo a enviar en este caso un mensaje al objeto los redondos para que a través de su método tocar, acuérdense de que este objeto de los redondos es un objeto que está construido con una clase banda, ¿bien? Y esta clase banda, en su método tocar, dentro de él tenía una lista de integrantes que era recorrido por un each, y a través de ese for each, cada vez que encontraba un integrante lo almacenaba sobre una variable, y en esa variable que almacenaba ese integrante le daba la orden de que toque. Bien, entonces acá lo que vamos a hacer justamente es directamente yo a los redondos les digo que toquen, y esto lo que va a hacer es afectar a cada uno de los integrantes que están dentro de esa lista. Entonces, una vez que le doy la orden de tocar, entre la línea 80 y la línea 84, vuelvo a interactuar con el resto de los objetos para ver cuál es su estado actual. Tengan en cuenta lo siguiente. En este caso, el bajista cuando toca pierde una cuerda. En la línea 73, cuando le pregunté por la cantidad de cuerdas que tiene, él me contestó 6, y en este caso, como en la línea 78 estoy haciendo tocar a la banda, bien, el bajista seguramente, como consecuencia de esto del tocar, va a perder una de sus cuerdas. Con respecto al saxofonista, cuando toca, en este caso su índice de coordinación le va a aumentar en 37. Como observamos en la línea 74, cuando le preguntamos el estado del índice de coordinación de ese saxofonista, tengan en cuenta que su estado era de 100. Es decir, que en esta instancia de la línea 83, como la banda tocó en la línea 78, va a sufrir en este caso como consecuencia un incremento en su índice de coordinación en más 37. Y por último, con respecto al objeto triangulista, cuando le digo justamente que toque, tengan en cuenta que como no hace nada, va a seguir devolviéndome justamente su estado, que es un estado vacío. Bien, entonces esas van a ser las consecuencias que voy a tener, o los nuevos valores que voy a generar a través de la orden que di en la línea 78, de que la banda empiece a tocar. Bien, vamos a hacer correr el programa sin antes borrar en la línea 84 los últimos símbolos de los comentarios que me quedaron generados. Entonces, dentro de la línea del comando run, procedo a que corra estos comandos y se muestren los valores por consola. Bien, entonces, como observarán justamente, estos son los nuevos estados que se generó justamente para el bajista tiene 5 cuerdas, para el saxofonista su índice se incrementó en 37 más, ahora tiene 137, y con respecto al triangulista, en este caso sigue contestándome de forma vacía. Bien, entonces todo esto fue como consecuencia de que en la línea 78 le di la orden a los redondos de que toquen, bien, y eso ha modificado cada uno de los métodos que tenían cada integrante. Con esto he concluido la resolución de la actividad número 7, en el cual recomiendo de que esta última parte, que es la parte donde yo compruebo justamente si la actividad
fue bien resuelta. Esto es lo que ustedes no ven en la parte de Mumuki, que es lo que tiene en forma oculta, es la forma que él prueba las resoluciones que ustedes dan, en este caso, en esas actividades. Recomiendo de que cuando tengan duda de algún método de Ruby, diríjense directamente a los apéndices que están muy bien explicados.